Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy estamos aquí con una actualización del Dr. Jeffrey Sachs, quien recientemente escribió un ensayo muy importante sobre lo que él llama esferas de seguridad, un enfoque para cuadrar el círculo de la seguridad en el mundo multipolar del siglo XXI. Está aquí para actualizarnos sobre esto y sobre lo que está ocurriendo en general. Jeffrey, bienvenido de nuevo. Encantado de estar contigo, Pascal. Es un placer tenerte. Y de verdad, enhorabuena por ese ensayo que escribiste. El enlace, por supuesto, está en la descripción de este video. ¿Podrías contarnos por qué se te ocurrió la idea de conceptualizar no esferas de influencia, sino esferas de seguridad? Escuchamos mucha resistencia a las esferas de influencia, lo que en la jerga política estadounidense significa que las grandes potencias presionan a los países pequeños de su entorno y consideran a esos países como parte de su esfera de influencia. Por cierto, Estados Unidos hace eso de forma incesante, pero critica a cualquier otra potencia que haga lo mismo que hace Estados Unidos. La afirmación desde el lado estadounidense y europeo es que Rusia está intentando insistir en una esfera de influencia en Europa del Este, y especialmente en Ucrania en este momento, y que eso es ilegítimo. Mi punto es otro, y es que lo que Rusia ha estado diciendo, y creo que de manera coherente durante 35 años, es que lo que le preocupa a Rusia no es interferir en los asuntos internos ni siquiera de Ucrania, y mucho menos de Europa Central y del Este, sino que no se ve amenazada la propia seguridad de Rusia por las intromisiones de Estados Unidos en su entorno más cercano. Esto es completamente diferente. Lo que Rusia está diciendo es que debe existir una esfera geográfica alrededor de Rusia que la proteja contra los sistemas de misiles estadounidenses, el ejército de Estados Unidos, la CIA de Estados Unidos, operando libremente para desestabilizar o derrocar al gobierno ruso. Lo cual, después de todo, ha sido un objetivo declarado de la CIA durante décadas. Y lo que Rusia está diciendo es que debe haber un espacio entre nosotros y vosotros, y Ucrania es ese espacio. Así que hay dos interpretaciones de lo que Rusia está haciendo en Ucrania. Una interpretación es que Rusia está intentando recrear su imperio, ya sea formal o informalmente, y que considera a Ucrania como parte de su esfera de influencia. Y creo que esto es incorrecto desde el punto de vista factual, y ciertamente no es lo que los líderes rusos han estado diciendo desde 1990 y 1991, que es que no quieren que Estados Unidos amenace la seguridad soviética y luego rusa, colocando sistemas de armas estadounidenses, misiles y bases militares en la frontera soviética, cuando en 1990 estaba en discusión y en la frontera rusa desde el final de la Unión Soviética en 1991. Por lo tanto, propongo que distingamos muy claramente, analíticamente en la práctica, en los tratados, el concepto de una esfera de seguridad que es una reivindicación legítima. No solo legítima, sino una reivindicación completamente prudente de una gran potencia de no tener a otras grandes potencias involucradas justo en su puerta, con medios militares u otros medios de agencias de seguridad que podrían suponer una capacidad de primer ataque, ataques de decapitación o subversión y operaciones encubiertas de cambio de régimen, y que las grandes potencias sensatamente declaren en su orden a su alrededor en la que otras grandes potencias no deberían intervenir. Ahora bien, tengo que decir que esta idea es, y la distingo de las esferas de influencia en el sentido peyorativo, como se utiliza ampliamente, al menos en la jerga política de Estados Unidos y Europa, para significar que Rusia no debería poseer ni manejar Ucrania como un estado vasallo, ni a otros estados de la región, y que no se debería permitir a Rusia reclamar una esfera de influencia sobre su vecindad, porque esos países no quieren ese tipo de injerencia interna. De nuevo, quiero dejarlo claro. Estados Unidos interfiere directamente en todo el hemisferio occidental en ese sentido, en el sentido de una esfera de influencia.
Repetidamente derroca gobiernos, subvierte gobiernos, acaba de poner precio a la cabeza del presidente de Venezuela, tiene buques de guerra en aguas venezolanas, ha amenazado a Panamá y subvierte repetidamente los asuntos internos de los países del hemisferio occidental y de países en otros lugares. Así que, incluso cuando Estados Unidos se opone a cualquier afirmación de que Rusia tiene o busca una esfera de influencia, es hipócrita. Pero lo que sí quiero decir es que Estados Unidos hizo esta distinción hace más de 200 años, en efecto, entre una esfera de seguridad y una esfera de influencia, porque la doctrina Monroe, presentada al Congreso de los Estados Unidos por el presidente James Monroe el 2 de diciembre de 1823, decía que Estados Unidos consideraría como una amenaza directa a su seguridad cualquier injerencia de una potencia europea en los asuntos de los países recién independizados del hemisferio occidental. Lo que no se recuerda, por cierto, sobre la doctrina Monroe es que Estados Unidos también dijo, y nosotros, los Estados Unidos, no interferiremos en los asuntos de Europa. Así que es una proposición recíproca. Esa afirmación de 1823 se ha repetido una y otra vez durante los 2 últimos siglos, incluso por Donald Trump en las Naciones Unidas. Yo estaba sentado en la Asamblea General de la ONU escuchándole hace unos años, y repitió la doctrina Monroe. Eso es una reivindicación de una esfera de seguridad. Es una afirmación de que no queremos bases militares rusas en México. No queremos bases militares chinas en México. No queríamos bases militares soviéticas en Cuba. Casi llegamos a una guerra nuclear, por eso en octubre de 1962. Estados Unidos está gobernado fundamentalmente por hipócritas y necios, por personas sin principios o por personas que son idiotas. Así que solo quiero dejarlo absolutamente claro. No tengo ninguna tolerancia hacia la política exterior estadounidense. Los únicos 2 presidentes que han tenido sentido en este tema en tiempos modernos han sido Franklin Roosevelt y John F. Kennedy. Quizá John F. Kennedy fue asesinado porque tenía sentido en su llamado a la paz. El resto de nuestros presidentes, incluido nuestro actual zoquete, y otros presidentes estadounidenses han sostenido que Rusia no tiene ningún interés de seguridad en lo que ocurre en Ucrania, que no tiene voz en lo que sucede en Ucrania, y que al fin y al cabo solo busca una esfera de influencia para subvertir la soberanía ucraniana. Así que Estados Unidos se niega a reconocer exactamente lo que reclama para sí mismo en el hemisferio occidental. Y por cierto, déjame añadir otro auténtico zoquete. Siento usar el término, pero últimamente siento que estamos gobernados por idiotas. Y deberíamos decirlo claramente, porque no merecemos morir a manos de estos idiotas que nos van a llevar a una guerra nuclear. Y estoy hablando de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que dijo explícitamente la semana pasada que Rusia no tiene nada que decir sobre quién despliega qué tropas y qué sistemas de armas en Ucrania. Al fin y al cabo, Ucrania es un país soberano, puede hacer lo que quiera. Esto es lo contrario de la doctrina Monroe. Esto es lo contrario del sentido común. This is the opposite of common sense, and this is the opposite of what I am proposing. Y esto es lo contrario de lo que yo propongo, que es que legitimemos, comprendamos y aceptemos, por pura prudencia y supervivencia, que las grandes potencias no deben imponerse sobre otras grandes potencias, que las superpotencias nucleares deben dejar cierto margen. No significa tolerar su mal comportamiento, significa dar cierto espacio para no provocar una guerra nuclear. Y concretamente, y aquí termino y te devuelvo la palabra, Pascal, Estados Unidos no debería estar en Ucrania. Estados Unidos no debería estar armando a Taiwán. Esa también es la misma esfera de seguridad para China. Y China y Rusia deberían mantenerse alejadas del Caribe, México y Centroamérica con sus bases militares. Debemos mantener a las grandes potencias lo suficientemente separadas para no desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Esa es la idea. World War III, and that's the idea.
No podría estar más de acuerdo. Y es muy importante señalar aquí que tu concepto de esferas de seguridad es uno pasivo, no uno en el que un país controla ese lugar y decide sus asuntos, sino uno en el que ese lugar contribuye pasivamente a la seguridad de uno y otro Estado. Y muy importante, las personas que niegan este derecho a Rusia, o que niegan que Rusia deba tener algo así en Ucrania, son las mismas que no solo están a favor de una esfera de interés para Estados Unidos, sino que también apoyan el siguiente paso, que es una esfera de injerencia para Estados Unidos. A Estados Unidos se le permite interferir en los asuntos internos de Ucrania para ayudar a Ucrania, sea cual sea la justificación que se quiera utilizar. Y el Maidán y demás, por supuesto, no son más que formas en que Estados Unidos y Occidente ayudan a Ucrania para que al final se convierta en un Estado vasallo sumiso. Por supuesto, uno dirigido por la CIA, ¿verdad? La CIA y el ejército estadounidense siguen ahora, en Alemania, con generales de alto rango, dirigiendo buena parte de la guerra contra Rusia a través de Ucrania. Así que Ucrania no es solo una esfera de interés donde Estados Unidos dice lo que le gustaría que ocurriera. Es donde realmente implementa sus políticas. Y lo opuesto a eso es lo que tú propones. Y una cosa más, la idea de las esferas es, por supuesto, aquella en la que existen centros de poder, y a su alrededor emanan estas esferas. Y el lugar donde las esferas se encuentran debe ser pasivo para crear estabilidad entre ellas. Así que estamos más cerca de un concepto de serenidad y de cómo la soberanía interactúa en estas diferentes esferas, que de una delimitación clara, de aquí empieza mi frontera y aquí la tuya. Es esta apreciación de que la seguridad es una identidad recíproca que depende mutuamente y no solo de un lado u otro. Y eso encaja exactamente con tu idea de que la neutralidad puede ser clave para la seguridad mutua. La idea que tenía la Unión Soviética, y me acordé de esto porque el gran historiador Jeffrey Roberts nos envió a ti y a mí uno de sus artículos de 2002, se refería a las ideas de un diplomático soviético de alto rango de las décadas de 1920, 1930 y 1940, Maxim Litvinov, quien imaginaba que Europa debía tener esencialmente una zona de neutralidad que se extendiera en el norte por Suecia y Finlandia, y luego descendiera por Austria hasta el Mediterráneo. Esta no sería una zona en la que la Unión Soviética pretendiera dominar, ni, según él pensaba, el Imperio Británico sería la potencia dominante con intención de dominar. Más bien, sería una zona neutral y pacífica. Ningún bando lo consideraría una esfera de influencia, pero en realidad sería una esfera de seguridad para ambos, ya que protegería tanto a Occidente de su temor a una incursión soviética, como a la Unión Soviética de su miedo a una repetición de la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética. Y tenía todo el sentido del mundo. Se implementó en el caso de Austria en 1955, cuando la Unión Soviética y Austria acordaron que Austria se convertiría en un país neutral y que las fuerzas de ocupación soviéticas abandonarían Austria sobre esa base, sabiendo que Austria no se uniría a la OTAN, sino que sería neutral. La Unión Soviética se marchó en 1955 y Austria nunca volvió a ser molestada ni por la Unión Soviética ni por Rusia. Así que la idea se demostró a sí misma y querían que eso se aplicara también a Alemania. Y por supuesto, Estados Unidos lo rechazó. Y es muy interesante, si me permites, Pascal, porque estaba leyendo unas declaraciones de Zbigniew Brzezinski, quien creo que causó un enorme daño al arruinar todo el potencial de una verdadera era de paz después de 1991. Brzezinski dijo que tras el fin de la dominación soviética en Europa Central y Oriental, la OTAN tenía que ampliarse para llenar el vacío de seguridad dejado por la retirada de la Unión Soviética. ¡Qué idea tan extraña! Que eso sea un vacío de seguridad en lugar de una zona neutral que ninguna de las partes molesta y que protege a ambas.
Así que la mentalidad estadounidense es que no existe la neutralidad. There is no such thing as neutrality. There is no such thing as a No existe tal cosa como una zona de seguridad para nadie más que para Estados Unidos, porque Estados Unidos la reclama para todo el hemisferio occidental. Pero Rusia, ningún interés legítimo en absoluto sobre si Estados Unidos tiene sus sistemas de misiles Aegis en Cuba, o bases militares en Cuba, o la CIA. No me refiero a Cuba, Ucrania, perdón, que Rusia no tiene ningún interés en absoluto si Estados Unidos tiene sus sistemas de misiles, o la CIA, o su ejército en Ucrania. Esa es la mentalidad. Eso es lo que Mark Rutte dijo explícitamente. Eso es lo que va a acabar matándonos a todos si no aprendemos a mantenernos al margen de las otras grandes potencias. No para dejar que hagan fechorías, sino todo lo contrario. Dejar de molestarlas y provocarlas. to stop bothering them and provoking them. That's what the with us or against us crowd. Eso es lo que la gente del o estás con nosotros o contra nosotros en Estados Unidos, no solo los neoconservadores, sino también los demás, los influenciados, no puede entender. Psicológicamente, no son capaces de concebir un tercer concepto. Eso con nosotros o contra nosotros. Todo lo que no esté con nosotros es automáticamente considerado en contra y debe ser combatido, ya sea como objetivo principal, como Rusia o China, o secundario, como los neutralistas, los que quieren mantenerse al margen, y deben ser eliminados, como el señor Yanukovych en Ucrania, que quería mantenerse al margen. No era prorruso, era pro-ucraniano. Era partidario de la neutralidad, porque lo entendía, pero fue apartado, y otros están siendo apartados. Y volvamos al punto en el que estamos, porque la solución no es enseñar a la gente del o estás con nosotros o contra nosotros. Ellos están perdidos, son una causa perdida, así que tenemos que lidiar con ellos. La cuestión es cómo hacer esto evidente en los lugares donde necesitamos defender su neutralidad. Tomemos el ejemplo de Doha, Qatar, que es un pequeño estado del Golfo, y en los últimos meses ha sido atacado 2 veces, porque alberga bases estadounidenses, y ahora porque acoge eventos diplomáticos sobre Hamas, ¿verdad? Básicamente, ¿no es este un caso principal para mostrar cómo te conviertes en objetivo al acoger a las potencias o beligerantes? Y no estoy diciendo que ponga a Hamas al mismo nivel y demás, porque no lo hago. Pero lo importante sobre el ataque de Israel a Hamas hoy, bombardeando Qatar por esa razón, es que no se trataba del ala militar de Hamas. Eran literalmente los negociadores que estaban considerando, precisamente hoy, una propuesta de Donald Trump. Israel, con este régimen asesino, se opone por principio a cualquier resultado negociado, porque lo único que busca es la dominación, el poder. Así que, cada vez que las negociaciones se acercan entre Estados Unidos y Hamas, o entre Estados Unidos e Irán, Israel realiza un ataque militar. Esto es exactamente lo que ocurrió hace unas semanas, cuando Estados Unidos e Irán estaban avanzando en la cuestión de las armas nucleares, que Irán aceptaría un sistema supervisado para disipar cualquier duda de que no quiere armas atómicas. Pero al mismo tiempo, el contrapunto sería que Estados Unidos pondría fin a las sanciones y a los ataques para socavar al gobierno iraní. Y estaban entrando en la 6ª ronda de negociaciones, e Israel atacó. Luego, Estados Unidos, porque es sumiso al lobby sionista, que lo es, total y sorprendentemente, siguió adelante y atacó también a Irán, incluso mientras afirmaban estar negociando. Y esto es lo mismo que acaba de ocurrir con Hamas. Esto no es solo un ataque contra Hamas, es un ataque contra los negociadores que intentan alcanzar un alto el fuego permanente en Gaza. Quiero volver a esta mentalidad de nosotros contra ellos, porque estamos completamente, como dices, absorbidos por esto. Y la mentalidad estadounidense es que no existe la neutralidad. La neutralidad está en nuestra contra, exactamente como dicen. Y tuvimos una discusión hace unas semanas, porque volví a leer, por primera vez en muchos años, el llamado Diálogo de los Melios en la Guerra del Peloponeso de Tucídides. Todo el mundo debería leerlo. Es realmente escalofriante.
Se trata de una lección dada por los arrogantes atenienses al pueblo de la isla de Melos. La isla de Melos, en el Cuarticio 16 a.C., quería ser neutral en el conflicto entre Atenas y Esparta. Y el general ateniense le dice al pueblo de Melos: no podéis ser neutrales, o estáis con nosotros o estáis contra nosotros. Y si reclamáis la neutralidad, mataremos a todos vosotros, a todos los hombres, y venderemos a todas las mujeres y niños como esclavos. Y maldita sea, eso es exactamente lo que hicieron. And damn it, that's what they really did. The great democracy of Athens went and La gran democracia de Atenas fue y masacró a los hombres de Melos porque querían ser neutrales. Esa es la mentalidad estadounidense, y está explicado con precisión. El general ateniense, rebosante de arrogancia, por supuesto, explica que los poderosos hacen lo que pueden y los débiles lo que deben, y que los melios, para sobrevivir, deben hacer lo que se les ordena. Los atenienses dicen que no puedes ser neutral porque exigimos que no lo seas. Y si insistes en ser neutral, nos estás contradiciendo. Y si nos contradices y te lo permitimos, eso demuestra que somos débiles. Así que nunca te dejaremos contradecirnos. Esa es la lógica del general ateniense. Así que tendremos que matarte si solo quieres ser neutral. Y aquí, eso es lo que realmente muestra la historia. And lo and behold, that's what history actually demonstrated. Y ese es el argumento realista a favor de una neutralidad realista. No significa necesariamente que Melos debiera haberse armado y haberse convertido en vasallo de Esparta para luego ir a la guerra con Esparta contra Atenas. Ese no es el punto. El punto, en realidad, que defienden los realistas es que necesitas un mínimo de seguridad para ti mismo con el fin de proteger eso. Así que, si llevamos este ejemplo a Qatar, lo que Qatar debería hacer es proteger su espacio neutral y ser capaz de proteger a los diplomáticos. Por lo tanto, necesitas un mínimo de equipamiento defensivo para defenderte de ataques israelíes y de otros. Y no debes dar señales de que eres una amenaza para Irán, para evitar convertirte en un objetivo obvio, que es lo que ocurrió, y así crear una esfera de seguridad. Pero en realidad, la esfera de seguridad en esta conceptualización recae sobre los hombros de aquellos estados independientes que no están en ninguno de los dos bandos, pero quieren ser amigos de ambos y enemigos de ninguno, como para decir esto. La cuestión es, ¿cómo podemos superar este concepto? Especialmente en Europa y otros lugares, de que o estás con los estadounidenses o estás contra ellos, ¿verdad? No se trata. Necesita algo mejor. Es muy interesante. Por supuesto, cuando planteé esto con nuestro buen amigo John Mearsheimer, la gente puede encontrar nuestra discusión sobre este tema en tu página web. John dijo, bueno, buena idea, Jeff, pero imposible. Él tiene la idea de que las grandes potencias inevitablemente chocan. Eso es lo que hacen las grandes potencias. Nunca dejarán las cosas como están. Nunca dejarán a Ucrania neutral. Así que realmente es nosotros contra ellos, porque, como dijo Brzezinski, y cité antes, sería un vacío. La idea es que la neutralidad es como un vacío. Atraerá a alguien. Así que no pueden, no aceptan. John no cree que sea factible tener estas zonas de seguridad que mantengan alejadas a las potencias. No está en contra del concepto, simplemente dice que las grandes potencias están encerradas en una jaula de hierro donde están condenadas a luchar entre sí. Y su gran libro, que por cierto es un gran libro, se llama La tragedia de la política de las grandes potencias. Siempre le he dicho a John, tenemos que alejarnos de la tragedia, especialmente en la era nuclear. Tenemos que resolver esto, no solo entenderlo, sino resolverlo. Así que creo, por supuesto, que los que están en el medio deberían entender esto. Deberíamos ayudarles a entenderlo. Deberíamos ofrecer formas de reforzar eso. Pero realmente necesitamos el pueblo estadounidense, el pueblo de Europa. Quizá ya entienden que este no es el camino hacia la seguridad que estamos siguiendo. Mi argumento para Estados Unidos es que desde el momento en que los neoconservadores tomaron el control absoluto en 1991 en Estados Unidos, no hemos tenido más que un declive en la seguridad estadounidense.
Ha sido el periodo más difícil. Han sido guerras de elección, han sido derrocamientos de gobiernos, como el del Maidán en 2014. No ha traído seguridad a Estados Unidos. Y cito el reloj del juicio final del Boletín de Científicos Atómicos, que estaba a 17 minutos de la medianoche cuando Bill Clinton heredó el periodo posterior a la Guerra Fría, supuestamente. Pero luego él lo estropeó. Después George W. Bush lo empeoró, luego Obama lo empeoró aún más, después Trump lo empeoró aún más, y luego Biden lo empeoró aún más. Cada presidente ha dejado el reloj del juicio final más cerca de la medianoche que cuando llegó al cargo. Entonces, ¿es Estados Unidos más seguro por haber derrocado un gobierno en Ucrania, por haber impulsado la ampliación de la OTAN, por haber negado a Rusia una esfera de seguridad, por haberle dicho a Ucrania que no puede ser neutral? Y por cierto, diciéndoselo literalmente a Zelensky en la primavera de 2022, cuando Zelensky estaba a punto de firmar un acuerdo de paz con Rusia, basado en la neutralidad, Estados Unidos y Boris Johnson en ese momento, tanto Biden como Johnson, le dijeron a Zelensky, no firmes eso, sigue luchando. Desde entonces, eso ha supuesto alrededor de 1 millón de muertos en Ucrania. Así que quiero que el pueblo estadounidense entienda que esto es un desastre para nuestra seguridad. No es que estemos luchando contra Rusia porque tengamos que hacerlo. Deberíamos dejar precisamente una zona neutral para no estar enfrentados directamente, para mantener cierta distancia. Y por supuesto, la hipocresía de Estados Unidos no tiene límites. Donald Trump se ha alterado mucho por el hecho de que en el Canal de Panamá hay 2 operaciones de servicios portuarios propiedad de, oh, Dios mío, qué horror, empresas de Hong Kong. Eso es en Panamá. Se trata de servicios portuarios de Hutchison, una empresa de transporte marítimo de Hong Kong con una larga trayectoria. Y Trump dice que eso es una amenaza para la seguridad estadounidense. Mientras tanto, la OTAN está en la frontera rusa. Ningún problema. Trump, de vez en cuando, parece aceptar eso, pero nunca lo dice claramente al pueblo estadounidense ni a los europeos. Y los europeos, hasta este momento, y Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, dicen exactamente lo contrario, que Rusia no tiene preocupaciones de seguridad legítimas. La última pregunta, y te dejaré ir justo después. Donald Trump decidió volver a nombrar el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra. ¿Crees que nos estamos acercando a un momento de, digamos, claridad sobre lo que realmente estamos enfrentando en lo que respecta a todo este tema de la seguridad? Durante mucho tiempo, especialmente en Europa y Estados Unidos, hemos estado fingiendo que todo se trata de defensa, cuando en realidad lo que ha estado ocurriendo es, en gran medida, ofensiva. Muy ofensivo. Hacer la guerra en varias etapas. ¿Crees que al menos estamos obteniendo más claridad sobre este hecho? ¿O qué te indica esto? Bueno, eso me indica sí, que es más veraz, dado nuestro comportamiento, llamarlo Departamento de Guerra. Pero también es más aterrador, porque preferiría tener un departamento de defensa que realmente funcionara sobre la base de la defensa, antes que un departamento de guerra que realmente opere sobre la base de la guerra. Si tuviera confianza en que el sistema político estadounidense proporcionaría paz, entonces se podría decir, bueno, al menos eso es claridad semántica. Pero la verdad es que el sistema político estadounidense produce guerra. El sistema estadounidense está actualmente involutivamente en un genocidio en Palestina. Esto no es solo una operación israelí, es una operación israelo-estadounidense. Israel es quien, ya sabes, aprieta los botones y jala del gatillo, pero las armas son estadounidenses. La llamada inteligencia para hacer esto, que también es un cruel eufemismo, proviene de Palantir, Microsoft, Amazon y otras grandes empresas tecnológicas que están proporcionando servicios en la nube e inteligencia artificial a las fuerzas de defensa israelíes, mientras ocurre un genocidio
y una hambruna masiva. Así que realmente tenemos un departamento de guerra, pero no hay nada de lo que alegrarse con ese cambio de nombre. Es absolutamente horroroso. Nuestro Congreso está completamente mudo ante esto. Is completely mute on this. We are in the hands of basically. Estamos en manos básicamente, completamente, de un aparato estatal de seguridad, y al menos nominalmente, en manos de una persona que hace lo que quiere y lo anuncia en Truth Social. Y todo es muy extraño e inestable. Y la realidad es que no tenemos claridad sobre ningún tema. Estados Unidos frente a Rusia, Estados Unidos frente al pueblo palestino o las naciones árabes, Estados Unidos frente a Irán. Negociamos durante 5 semanas y luego los bombardeamos en la sexta. Estados Unidos frente a China. Esta es una situación extraordinariamente peligrosa. Nada es racional ni lógico en el sentido tradicional. Estamos en manos de caprichos, de secretismo, de juegos, como si no estuviéramos realmente en la era nuclear en la que estamos. Sí, tenemos que salir del juego y volver a la realidad. Y por supuesto, en la realidad, vuestra Constitución intenta abordar eso. Otorga el poder de declarar la guerra al Congreso y no al presidente. Pero todo eso está mezclado y desordenado, y necesita una reestructuración. Jeffrey Sachs, muchas gracias por tu tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Oh, encantado de estar con tú. Gracias.